¿Cómo están, amigos? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de Soy Valparaíso a través de El Mercurio y de este conversatorio 100 ediciones Casa Etcétera. Una edición revista que aparece junto al diario El Mercurio de Valparaíso y que hoy celebra sus 100 ediciones. En esta conversación vamos a tener un invitado de lujo. Viene llegando desde Europa, lo comentaba hace pocos instantes, él es Federico Sánchez, reconocido arquitecto académico y conductor de televisión. Él va a exponer en esta jornada acá en el Cousiño del DUOC de la ciudad de Valparaíso desafíos de la arquitectura y urbanismo en Chile y la quinta región. Pero antes de eso tendremos las palabras de Marisol Ortiz, que es la asesora editorial de la revista Casa Etcétera, Diego Rodríguez, director de la carrera de Restauración y Patrimonio del DUOC UC, y Gian Piero Chiappini, presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción. Esta conversación plantea los desafíos que tiene la quinta región en términos de urbanismo y también de arquitectura. Vamos a conectar con la señal que nos entrega ya el audio desde este salón Cousiño del DUOC UC acá en la ciudad de Valparaíso. La verdad de las cosas es que cuando uno habla de esta revista, uno empieza a pensar, bueno, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene muchas cosas. De partida es regional. Pertenece a un diario regional. Tenemos contenidos regionales, pero al mismo tiempo también nos hemos abierto a tener contenidos de otros lugares, contenidos internacionales que nos abren la mirada en muchas cosas, como conversábamos un poco antes con Claudio Carrasco, en términos de cómo nosotros podemos ver otras ciudades patrimonio, como Valparaíso, qué hacen esas ciudades patrimonio para mantenerse, para enriquecerse, para dejar que su patrimonio viva, sea un patrimonio vivo, y que la verdad de las cosas es que tal vez nosotros podemos mirar un poco eso y ver que efectivamente es posible hacerlo. Además de eso, nosotros tenemos una mirada muy buena también con respecto a lo que es interiorismo. Nos vamos a diferentes secciones en la revista y eso es algo que nos atrae profundamente, entregar contenidos de calidad para todos y tener una revista como esta, como la que tengo acá, que en este caso nuestras 100 ediciones y de la cual nosotros estamos tremendamente contentos de tener. Y además hay una cosa que es muy bonita, que nos pasa a los que trabajamos en ella, en el fondo, que de repente sacamos contenidos que son absolutamente vanguardistas, que no se han publicado en otras publicaciones, en otras revistas ni diarios nacionales, y que de repente vemos que sí nos copian. Y eso es una cosa muy bonita, porque en el fondo quiere decir que de algunas formas también estamos teniendo tendencia. Y nos pasó principalmente, me acuerdo, con un tema arquitectónico que sacamos de unas cabañas de la isla de Pascua, unas cabañas autosustentables, una cosa que estaba en ese momento, estamos hablando de hace varios años atrás, que no habían sido sacadas en ninguna parte, y de repente las vimos en otras revistas que son en el fondo iguales a las nuestras en otros diarios. Y me llamaban algunos periodistas incluso de esos diarios para preguntarme de dónde había sacado yo la nota. Entonces yo encontré y dije, pero qué bien, estamos de alguna forma marcando una tendencia. También nos pasó con un chileno que vive en Mallorca, en España, y que él es interiorista, es muy conocido allá, que es un chileno que se llama Jaime Bernstein. Le hicimos una entrevista, lo sacamos en nuestra revista, y a poco andar me llaman por teléfono de Canal 13 para decirme, oye, queremos el dato porque queremos sacarle una entrevista. Entonces esas cosas que pasan, que son como cosas, entre comillas, un poco domésticas para nosotros, es algo que nos enriquece porque decimos, estamos mirando, y estamos mirando bien. Estamos buscando información, estamos buscando contenidos interesantes para ustedes y lo estamos haciendo bien. Y lo queremos hacer mejor. Ahora vamos por las próximas 100 ediciones, ¿ya? Y bueno, y toda revista que se precie de tal tiene que tener también un tema de auspicio. ¿Ya? O sea, esta revista, obviamente, para hacerla necesitamos nuestros avisadores. Y también eso es muy importante para nosotros. Y por eso también agradecemos a todos quienes han estado, los 100 números con nosotros, y los que hoy día han hecho posible que este encuentro sea nuestro, porque es de todos nosotros. Ustedes son parte de esto. ¿Ya? Y voy a nombrarlos porque obviamente también es importante que ustedes sepan quiénes son los que están con nosotros hoy. Por ejemplo, está Tablero,
Alasa, la inmobiliaria Numancia, qué decir de esta sede de Valparaíso del DUOC, que nos está acogiendo hoy día. Y tenemos la colaboración de la Cámara Chilena de la Construcción, que también es parte de hoy día. Y yo los voy a invitar, por supuesto, que vamos a disfrutar, ¿cierto?, hoy ahora vamos a tener las palabras del director de la carrera de Restauración y Patrimonio del DUOC, el señor Diego Rodríguez Esperer. Así que lo invito a pasar para que nos cuente. Gracias. Estamos en el DUOC UC de Valparaíso. Hola, buenas tardes. Conversación 100 ediciones de la revista Casa, etcétera. Nuevamente es un honor para nosotros tenerlo a todos ustedes acá, en esta casa, en este edificio, que de poco, con el tiempo, se haya transformado en un ícono de los proyectos, en un emblema de los proyectos de restauración dentro de la ciudad de Valparaíso. Y refleja un poco lo que ha hecho la institución, el esfuerzo que ha puesto DUOC, por ser un aporte en la recuperación del patrimonio dentro de la ciudad. Este edificio, conocido hasta hace mucho tiempo, hasta hace poco tiempo atrás, como La Ratonera, era el ícono de la decadencia y de la falta de preocupación por el patrimonio en la ciudad. Uno asocia inmediatamente la palabra de Valparaíso actualmente con patrimonio, pero en un momento estuvo muy dejado de lado. Pero hemos visto con el tiempo cómo se transformó en un ícono, pero que no ha tenido muchos rivales, no ha tenido mucha competencia tampoco. Vemos con preocupación un poco el estado en el que están el avance de ciertos proyectos o cómo se levantan y se caen por distintos motivos. Y yo creo que ahí es importante relevar un poco la labor que ha hecho DUOC, la institución, porque no solo se preocupó de recuperar este edificio, de transformarlo en un centro público-privado, ¿no es cierto? O sea, es un centro de educación con una rehabilitación hermosa para que pueda tener unas buenas instalaciones que cumplan con los objetivos, pero también abierto a la comunidad, con un centro de extensión que se ha transformado también en uno de los principales escenarios dentro de la región, dentro de la comuna y obviamente dentro de la ciudad de Valparaíso, recibiendo grandes números, espectáculos, charlas, convocatorias, etcétera, y también en el diálogo y en la conversación que tenemos que enfrentar en torno al patrimonio de la región. Además, la institución en el año 2007 creó esta carrera que a mí me toca dirigir, la carrera de Restauración Patrimonial, que actualmente es la única carrera en el área, en el país, en Chile. No tenemos ninguna otra institución de educación que esté formando restauradores, en el área técnica o en el área profesional. Y eso es muy preocupante, ¿no es cierto? En Valparaíso, Valparaíso es la única sede del DUOC que tiene la carrera, se creó un poco de la mano de la Declaratoria de Valparaíso como Patrimonio Mundial de la Humanidad, con el aporte del ILA, del Instituto Ítalo-Latinoamericano para las Culturas, que nos hizo el traspaso de información, nos entregó un poco el conocimiento de cómo abordan ellos la restauración. Nosotros pertenecemos o nacemos un poco de la Escuela Italiana de la Restauración y lo hemos tratado de llevar a través del tiempo, pero también vemos cómo un poco nos hemos ido quedando solos en este camino y se generan muchas expectativas también sobre lo que podemos hacer. La carrera desde el principio se ha transformado en un actor protagónico de la recuperación del patrimonio, de nuestros monumentos, de nuestros cementerios, un actor constante en la creación de debates, de seminarios y también en el aporte que hacen nuestros alumnos, tanto en los trabajos dentro del aula, en la sala de clase, donde tenemos la posibilidad de trabajar directamente con ciertos elementos patrimoniales, donde nos vinculamos con las distintas obras de restauración que se están haciendo dentro de la ciudad, donde también tenemos un trabajo importante de colaboración con la municipalidad, con los cementerios patrimoniales o con los cementerios históricos de Valparaíso. Entonces, nuestros alumnos están siempre en constante trabajo en las distintas áreas que tiene la ciudad de Valparaíso para proteger, resguardar, investigar sobre su patrimonio. Les manifiesto también los saludos de nuestro director, Claudio Salas, que no pudo estar hoy día presente, pero me pidió que lo saludara a cada uno de ustedes y transmitir ese compromiso que tiene la institución que nos ha llevado a tener esta carrera que ya tiene 11 años de historia, que ha formado a los que actualmente estamos restaurando el patrimonio en todo Chile, porque no hay otro lugar donde se estén formando, y eso, en cierta forma, a nosotros nos llena de orgullo, pero también lo vemos como una tremenda preocupación,
porque no podemos ser los únicos, porque tiene que haber formación en distintas áreas relacionadas con el patrimonio. Así que un poco ese es el llamado, lo que quería manifestarles, reiterar de nuevo la bienvenida y espero que podamos disfrutar de una excelente charla, no tengo duda que así va a ser. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora todos esperan lo que viene. Entonces, ¿ah? Claro, todos esperan lo que viene. Conversando con Federico ahí en el backstage, me decía, yo no he buscado dónde estoy. Yo le decía, bueno, tienes que hacerte cargo de lo que generaste. Pero yo no lo quise, no lo busqué. Pero por eso estás acá. Tal vez porque no lo buscó y porque está haciendo algo, porque está haciendo un aporte. Porque lo que hace Federico Sánchez, que no necesita mayor presentación, estoy segura, es justamente lo que nosotros necesitamos escuchar y ver. Entonces, yo les pido un aplauso para Federico, que nos va a conversar, nos va a contar acerca de los desafíos de la arquitectura y el urbanismo en Chile y en la quinta región. Un aplauso para él, por favor. Ya, muchas gracias, oye. Chuta, tanta presentación. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Yo estuve aquí una vez haciendo una charla hace años, en este mismo teatro, y fue una buena experiencia. Ojalá se repita hoy día. Fíjate que estaba escuchando atentamente lo que decía ella. Varias cosas me gustan, ¿sí? Yo creo que la revista que ustedes hacen efectivamente es un lujo. Sostener un proyecto así por estos años, por esta cantidad de años, que tú me decías son alrededor de 8 años, ¿sí? Es muchísimo. Un país que está de alguna manera... Pucha, estoy tratando de no irme de madre al tiro, fíjate. Entonces, ¿cachai? Estoy tratando de hacerme como el correcto. Pero un país que está absolutamente tomado por los eyaculadores precoces, ¿te fijas? Entonces, una revista que logre 100 números, de verdad es heroico. No sé, yo lo estoy diciendo muy en serio. Yo sé que no es de lo más polite que hay decirlo, pero estamos absolutamente gobernados por los eyaculadores precoces. Aquí todo el mundo quiere que esta cosa... Pero flaco, sí hay que hacerlo con calma. Y en ese sentido hay que ser un poco más femenino. Yo lo digo con todas sus letras. Yo creo que esta especie de efervescencia femenina es una oportunidad maravillosa. Porque las mujeres tienen mucho que enseñarnos, muchísimo que enseñarnos. Por de pronto, en el sexo. Las mujeres son las grandes maestras del sexo. Nosotros somos una especie de trogloditas de segunda categoría para el sexo. Y las mujeres son unas verdaderas maestras, ¿cierto? Ellas conocen de proceso. Nosotros pareciera que lo único que nos interesa son los objetivos. Y inmediatamente con eso queda claro que la cagamos en un porcentaje importante de veces. Entonces, me parece que vaya mi homenaje a la revista, porque de verdad encuentro bellísimo que haya un proyecto, que además sea un proyecto así de poco razonable, ¿cierto? Es maravilloso. Yo creo que hay que celebrar todos los proyectos que sean poco razonables. Date cuenta, nosotros llevamos haciendo City Tour 10 años. O sea, es lo más imbécil que hay, ¿no? Pero 10 años, rigurosamente. ¿Eh? Nosotros 10 años todos los jueves un estreno, fíjate. 12 meses, 24 meses, 12 meses al año, un estreno semanal. Y fíjate que cada día lo hacemos con más ganas. Eso, me encanta que haya una revista que sostenga así su trabajo por todo este tiempo. Perdón, yo siempre a mí me pasa esto, que si hablo después de alguien no puedo dejar de hablar de lo que hablaron ellos, porque estaba escuchándolo. Entonces, lo que dijo el excelentísimo director, también fenomenal, que hay una escuela que de alguna manera intenta generar o hacer escuela respecto del problema del patrimonio, ¿sí? Porque al final del día es eso, ¿no?
A mí me encanta el tema de la restauración. Voy a sacar el paletó porque está muy caluroso aquí. Y entonces, fíjate que yo tengo la fortuna de viajar harto. Y claro, y le trato de hablar a Comparini de esas cosas que hablarle a Comparini es fenomenal. Es como hablarle a una, no sé, una especie de mutación de canguro. A él no le interesa nada. Es fantástico. Yo encuentro que eso de verdad es loable, que alguien logre vivir sin que le importe genuinamente nada. Y entonces, claro, ahora yo llegué hoy día, de hecho, vengo directo desde el aeropuerto, de grabar la nueva temporada de City Tour, y la fuimos a grabar en Inglaterra. Y yo en Inglaterra estaba eufórico, básicamente porque Inglaterra es tal vez la cuna de una de las grandes escuelas de restauración, ¿cierto? Ustedes saben que el mundo, si quieren, de la conservación o la restauración del patrimonio, y esto me voy a meter en cosas que no tienen nada que ver conmigo, pero me encanta, se mueve fundamentalmente en dos polos, ¿no? Hay dos polaridades. Una que por un lado son los franchutes, los franceses, que es Eugène Viollet-le-Duc, ¿cierto? Un señor muy académico y que él le gustaba iba a decir restaurar, rehabilitar, él le gustaba rehacer los edificios como si fuesen nuevos. ¿Te fijas? Así como impecable. O sea, oye, encontramos una iglesia que está toda media cucarra, la hacemos de nuevo, enterita. Incluso, él decía, hagámosla tal como era el primer día. O es más, vamos más lejos todavía, decía Viollet-le-Duc. Decía, hagámosla como la mejor versión de su estilo. O sea, es como si tú te compraras un Kia Pop y lo hicieras full equipo. Le ponís vidrio, aire acondicionado, ¿cachai? Todo. Dirección servo asistida. Claro, porque habían Kia Pop, ¿te acordás que venían a poto pelado? No traían nada, había que abrir la ventana así con manilla. No, todo con vidrio. Entonces, Viollet-le-Duc era de esa escuela. Él quería rehacer estos edificios como la mejor versión. Y en el otro extremo había un personaje maravilloso que se me apareció en la vida muchas veces y se me apareció en Inglaterra varias veces y se les debería aparecer a ustedes porque hay una exposición de Turner en Santiago que les recomiendo a todo el mundo ir a ver, ¿cierto? En el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Y él era muy amigote de Turner y era John Ruskin, ¿cierto? Y John Ruskin era esa gente que estaba... tenía todo tomado, por decirlo así. Estaba absolutamente invadido por esta idea del romanticismo inglés hasta el último, pero la última uña. Entonces él hacía unos planteamientos bellísimos respecto del patrimonio. Y él decía, primero, declaraba explícitamente adorar todo aquello en ruinas. ¿Te fijas? Entonces él decía, tenía frases célebres, hay que dejar morir con dignidad a los edificios. Y claro, y dejar morir con dignidad no significa que sean una ratonera. No sé si me entienden. Dejar morir con dignidad es tal como uno acompaña a su padre en el lecho de muerte. Es bellísimo eso. No se trata de olvidarlo y dejarlo morir, no, se trata de hacerlo morir con dignidad. Mira qué belleza esa idea. Entonces de él surge una llamada escuela que, si mal no me equivoco, como diría Milton Milla, era la escuela del restauro crítico, ¿cierto? Una escuela que lo que hacía era tomar esto que estaba a medio morir saltando y lo trataba con un amor y lo limpiaba y lo dejaba ahí. Y claro, y aparecían grandes maestros de la arquitectura como Scarpa y hacían, te fijáis, intervención con un puente metálico que no tocaba nada de la obra. Una belleza sublime. Bueno, yo soy rasquiano. O sea, a mí me preguntan entre Viollet-le-Duc, ¿cierto?, la Universidad de Chile, y John Ruskin, la Universidad Católica, un poco para ponerlo en esas polaridades, yo soy absolutamente John Ruskin. Yo adoro ese planteamiento, ¿cierto?
Y si ustedes se fijan, todo lo que ocurre en el mundo del patrimonio se mueve en esa tensión entre, oye, reconstruyámoslo, tal como era, que parezca nuevo. A otro que te dice, no lo vayáis a tocar, weón. Limpia, ordena, equipa y haz lo que esto celebre, ¿cierto? Lo que es. ¿Por qué digo celebre lo que es? Porque otra de las imágenes bellísimas de John Ruskin era que en ese dejar morir con dignidad a los edificios, él decía que la arquitectura, cuando estaba en ruinas, ¿sí?, quedaba allí en estado de símbolo puro. ¿Por qué? Porque él decía, se despoja de todos los aspectos operativos, funcionales, morfológicos incluso, y queda allí en estado de símbolo puro. Claro. ¿Qué más poderoso que ese estado de símbolo puro que una arquitectura en ruina? Seguramente ustedes están diciendo, no, pero este gallo, no, yo prefiero Viollet Ledoux porque mejor lo arregla, no, porque este gallo está hablando cabeza. Mira, yo por un segundo siempre hago este ejercicio para tratar de hacer ganar a John Ruskin. Entonces, te fijas, porque hay gente que dice, no, pues si no se trata que gane uno, no, si yo sé, pero yo soy peleador, me gusta. Entonces, mira, yo siempre hago este ejercicio. Por un segundo, cierren los ojos e imaginen Machu Picchu restaurado como si fuese nuevo. Tú entendí que esa weá es para sacarse las uñas de a una, ¿qué pasa? ¿Quién hizo esto? Parece como mundo mágico, ¿cierto? Ya, ¿me entienden a lo que voy, no? Claro, la poesía, y digo la poesía en cuanto poético, de Machu Picchu, es justamente ese estado de símbolo puro, donde no hay, si quieren, un relato cerrado, hay un relato absolutamente abierto. ¿Se entiende, no? Y eso es bellísimo. Yo creo que de los lugares más emocionantes, y en ese sentido les recomiendo a todos, porque somos afortunados, está cerquita. Es de las pocas cosas que tenemos cerca, por lo demás, fíjate, ¿cierto? Y la van a cerrar. Ustedes saben que lo van a cerrar. Se acaba la fiesta. Se acaba el peregrinaje turístico, digamos. Lo van a cerrar. Por lo tanto, todos aquellos que tengan la oportunidad, oye, pero no se vayan, si quieren cambio de tema, hablamos de la Luli, de otra cosa, puta, la cagué, fíjate. Me puse a hablar, en serio, lo que quieran, hablamos de actualidad. Se va a Machu Picchu al tiro. Claro, tenéis toda la razón. Digo, no, esto no me lo pierdo. Bueno, pero te fijas, entonces es muy, muy bonito eso. Y se agradece que haya gente que esté tan loca como para seguir adelante en una empresa como una escuela, ¿cierto?, de conservación y restauración. Eso es bellísimo. Bueno, de nada de esto era lo que yo venía a hablar, pero sí en parte. Yo venía a hablar justamente de ese tipo de cosas. Yo quería hablar de qué era la arquitectura, de qué era el diseño, porque no necesariamente asumo que todos son arquitectos aquí o todos son diseñadores. Luego, ¿cuál es el vínculo de esas dos cosas con el mundo del patrimonio? Y luego, algo que me parece relevante, que es entender cómo suena Valparaíso, en el sentido de, pensando en esta vocación, ¿cierto? ¿Ah? Vocación viene de vocablo, por lo tanto suena, ¿cierto? La vocación suena inevitablemente. Puede sonar en silencio, pero suena. Entonces, ¿cuál es la vocación de Valparaíso respecto al patrimonio? Bueno, en ese sentido, y agarrándome de lo que estábamos hablando hace un minuto, claro, cuando uno trata de definir qué diablos es la arquitectura, que es complejísimo, por supuesto, virtualmente infinito, yo me remito a algo re sencillo, que es la palabra misma, ¿no? Y la palabra, como todos deben saber, es una palabra compuesta y que viene del arjé. Y que el arjé tecné o el arjé tectón, había muchas versiones, pero que era básicamente
el arte mayor. De hecho, por eso pasa al latín como ars magna, ¿cierto? Literalmente el arte mayor. Y que yo creo que eso, de alguna manera, si bien nombra la arquitectura, también sembró una especie de soberbia en los arquitectos, ¿cierto? ¿Ah? Que miraron durante mucho tiempo al resto de las disciplinas para abajo. Cosa que yo creo que ahí hay, tal vez es la peor parte de la arquitectura. Pero como disciplina es una belleza, porque si bien se llama arte mayor, uno podría decir por la magnitud, y no es eso, se trata de que la arquitectura fue aquella que de alguna manera le entregó las herramientas al hombre para separarse definitivamente del sistema naturaleza. Yo sé que esto suena rarísimo hoy día cuando la naturaleza es vista como algo perfecto, maravilloso, ¿ah? Puro. Y yo siempre le digo a la gente, si te gusta tanto la naturaleza, ándate a vivir al Amazonas, vaya a durar como 3 días antes que te faenen. Porque la naturaleza no es lo que la gente cree que es. La naturaleza, de hecho, es muy brutal. Y nosotros, bichos débiles, unas especies de guarenes menores, estábamos en desventaja absoluta. Y por lo tanto, la arquitectura fue la que de alguna manera le regaló este dispositivo, ¿sí?, que le entregó herramientas para liberarse de una serie de vicisitudes que estaban en la naturaleza y desde ahí empezar a desarrollar cosas tan curiosas como el lenguaje. ¿Te fijas? Y es la arquitectura la que inaugura ese proceso. Yo soy un convencido. El hombre surge, y aquí me arriesgo a decirlo, a pesar de que haya gente que después me insulte, pero yo me arriesgo a decir que la arquitectura es la que, o mejor dicho, el hombre existe desde la arquitectura. El hombre no existe antes de la arquitectura. El hombre como lo entendemos nosotros, no este bicho bípedo, no. Nosotros existimos desde la arquitectura. ¿Te fijas? Y eso es alucinante. Porque estamos, y por eso se llama arte mayor, ¿no? Porque es la que inaugura poéticamente, digo poéticamente como poéticamente, es decir, esa creación de origen, inaugura nuestra existencia, digamos. No es menor. Por lo tanto, imagínense el esfuerzo que hay que hacer para resguardar, para cautelar todos estos sistemas, ¿sí?, patrimoniales llamados ciudades y arquitectura, ¿no? Es fenomenal. La arquitectura, además, es extraordinaria porque, como les explicaba antes con John Ruskin, al menos tiene 3 aspectos. Claro, antes en la filosofía se hablaba de la causa. ¿Se acuerdan de la causa formalis, la causa materialis, la causa efficiens, la causa finalis? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo, tal vez soy de los pocos hueones que leo cosas tan fome, pero mira, para resumirlo, en la modernidad esto se redujo a 3 aspectos, que era básicamente forma, función y significado. ¿Sí? Fíjate que hay un filósofo maravilloso que también le recomiendo a todo el mundo leerlo, aun cuando no necesariamente lo entiendan. Y lo digo con toda la humildad del mundo, yo llevo muchos años leyendo libros de este señor que se llama Heidegger y que todavía no logro entender en algunos casos, pero los vuelvo a leer, porfiado. Y Heidegger es maravilloso porque él decía que, bueno, en realidad la filosofía desde siempre ha dicho que esos 3 aspectos, forma, función y significado, no sé si se entiende cuando digo forma, función y significado, ¿cierto? Este bastón existe en al menos 3 dimensiones, ¿cierto? Morfológica, es decir, forma, geometría, ¿sí? Función, transmitir esfuerzo, ¿cierto?, como un fuste al suelo, y significado, ¿sí?, los aspectos semiológicos, así que. Entonces tú entiendes que este bastón, claro, yo lo pongo ahí y yo uso bastón y la gente cree que uso bastón por taquillero. ¿Ah? Oye, súper buena onda el estilo, ¿ah? Tenés súper alto estilo. Yo uso bastón porque soy cojo, weón. Ahora, la gente me dice, no, si tú no eres cojo, no, que soy cojo parejo, estoy cagado entero, entonces, pero soy cojo, yo uso un bastón porque soy cojo. Ahora, pero para que veáis la fuerza de los aspectos semiológicos, es que la gente me dice, oye, te da un estilo el bastón. El después, o sea, imagínate, un problema lo transformé, como diría un emprendedor, en una gran oportunidad, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, entonces, mira qué maravilla. La arquitectura, por supuesto, tiene esos 3 aspectos: morfológicos, funcionales y semiológicos. Y claro, no tengo para qué meterme a desarrollarlo, pero lo interesante
es que la filosofía desde siempre dice que los aspectos morfológicos, o sea, la forma, y los funcionales son condiciones sine qua non para la existencia del objeto arquitectónico. Mira qué loco. ¿Qué quiere decir eso? Porque la gente dice, claro, no son importantes. No, momentito. No nos metamos en eso todavía. Lo que importa es que esa condición sine qua non, es decir, la forma y la función, quiere decir que deben estar para que la arquitectura sea arquitectura. No podemos zafarnos de la forma y de la función. Pero la arquitectura aparece en la tercera dimensión, que es la significante. Es ahí donde está la gran apuesta de la arquitectura. Y si ustedes se fijan, coincide de alguna manera con las cosas que decía el señor John Ruskin. Y a su vez empieza a tener, por lo tanto, valor respecto de esta cosa tan estúpida como andar rescatando patrimonio. Porque el patrimonio uno podría decir, ¿qué tanta huevada con el patrimonio? Fíjate. Como cuando la gente dice, ¿hasta cuándo me huevan con la cosa de la cultura? Fíjate. ¿Te has fijado que hay gente que dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué tanta huevada? Vamos a trabajar, hay que producir. Sí, estamos todos de acuerdo. Pero ojo, la forma y la función son condiciones sine qua non para la existencia del objeto. El valor de la arquitectura está en el significado, en los aspectos significantes. El patrimonio, como decíamos hace un segundo atrás, es por excelencia aspectos significantes en estado puro. Si nosotros conservamos el patrimonio, lo que vamos a estar haciendo es cautelar de alguna manera la historia de nuestra existencia. No es poco. Es más, yo siempre digo a la gente que se dedica al mundo de los negocios, o sea, si tú me hablas de un negocio realmente bueno, vaya en Europa, pues. ¿Cómo se gana la vida en parte de Europa hoy día? Con ingresos generados por el turismo. ¿Por qué? Porque le han puesto pino a la conservación de un sistema simbólico. Otra cosa, ¿por qué es importante el sistema simbólico? Porque alguien podría decir, ya, pero buena onda. Espérate un poco. Aquí de nuevo hay que hacer otro paréntesis. Este es como una charla de paréntesis, tras paréntesis, tras paréntesis. Pero otro paréntesis. No sé si me entienden hasta el minuto. ¿Sí? Otro paréntesis. Fíjate que se me fue el hilo. ¿Ah? Sí, pero es que estábamos hablando de el valor y la importancia del patrimonio, y cuando uno dice el valor y la importancia del matrimonio, fíjate, del patrimonio, son los aspectos significantes. De acuerdo, estamos ahí. Si es que yo soy capaz de rescatar ese sistema simbólico, lo que estoy haciendo es nada menos que mundo. Y aquí ya me voy al chancho absolutamente, porque la gente dice, pero ¿cómo tan lejos, Federico? ¿Para qué te vas tan lejos? Si es que es re sencillo. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra mundo? ¿Hay alguien que sepa? Fíjate que es sorprendente. La palabra mundo, literalmente, ojo, esto no es un invento mío. Siempre la gente dice, este no está inventando. No. La palabra mundo significa literalmente lo limpio. De allí la voz in mundus, porque se decía mundus. In mundus, es decir, lo sucio. Perfecto. El mundo es aquello que nosotros hemos pasado en limpio. Es decir, aquello controlado, dominado, medido, sujeto de alguna manera a una serie de reglas que permiten, ¿cierto?, que nos comuniquemos. Fíjense, o sea, si nosotros le ponemos el suficiente pino a la conservación del sistema simbólico, es decir, al patrimonio, lo que estamos haciendo es potenciar lo que nosotros llamamos mundo. Que no es otra cosa el mundo que un sistema simbólico creado por nosotros mismos. ¿Se entiende o no? ¿Ustedes entienden la magnitud de eso? Porque si tú te quedáis sin sistema simbólico,
muy eficiente será y muy inteligente será y seco para la planilla Excel, bueno, para las ecuaciones, para el modelo de negocio. Bueno, pero créeme que te va a ir a la cresta. Yo eso te lo certifico. Sin sistema simbólico no hay potencial alguno de seguir existiendo. Ese es el gran problema en el que estamos hoy día, de hecho, en términos globales, ¿no? Que el sistema simbólico ha ido entrando en un proceso gradual, por supuesto, muy gradual, de degradación, desde la llamada era moderna, entiéndase desde 1400 gradualmente para adelante, ¿no? Y ese es el problema en el que estamos hoy día, cuando Zygmunt Bauman habla de la sociedad líquida, o de la cultura líquida, o del amor líquido, lo que está diciendo es que está siendo fundamentalmente vulnerado el sistema simbólico, que deja de tener la estructura suficiente como para poder decir, esto es, ¿te fijáis? Y es líquido. ¿Cuál es la característica de los líquidos? Que se derraman, pues los líquidos tienen que tener un contenedor. Si no tienen contenedor, cagaste y te mandó saludos. Se acaba. ¿Me entienden o no? Ese es el problema de fondo. Entonces, ¿por qué la arquitectura y el diseño ahora son disciplinas que no pueden, que no son solubles en rigor? Porque el diseño es el encargado de construir los relatos a nivel simbólico. De ahí su nombre, diseño. Designare, dar signos. Eso es. El diseño y la arquitectura no son cosas distintas, son, curiosamente, lo mismo. Entonces van a empezar, no, pero que lo que pasa es que uno no puede ir a una silla. No, bueno. Son lo mismo. Son dos disciplinas que se han dedicado a construir relatos de orden simbólico, es decir, a construir mundo. Fíjense. Mundo. Ese es el objetivo final de la arquitectura y del diseño. Esto no se trata, güey, de hacer un departamento para que viva alguien, no se trata, güey, de hacer buenos negocios inmobiliarios, no se trata, güey, de que esto sea eficiente. Perdonen, no tiene que ver con la arquitectura, esa es mi opinión. Por supuesto, como decíamos, es condición sine qua non la forma y la función, sin duda tiene que funcionar. Si no está en discusión, si no funciona, no es, fíjate. Pero el objetivo de la arquitectura y del diseño es la construcción de ese sistema simbólico. Heavy. Ahora, ustedes dirán, ¿cuánto va a durar este viejo hablando? Miren, de aquí a las 11:30 hasta cualquiera, pero clarísima. Pero por el momento, perdón, ¿me han entendido algo? He sido demasiado aburrido, muy... Muchas gracias. Entonces, a partir de esos dos aspectos que yo creo que, para no ponerme más latero todavía, fíjate, yo quería hablar de Valparaíso, pero quería hablar de Valparaíso no de Valparaíso, sino desde Valparaíso, porque además no deja de ser ridículo que venga un compadre de afuera a hablarle a la gente que vive aquí de Valparaíso. O sea, sería como... Yo he tenido mucha suerte, he viajado muchísimo, no sé cuántas ciudades conozco, pero dirémosle así un tufo, 600, me arriesgo a decir, no sé, pueden ser 800. No sé. Y es muy sorprendente, a medida que más conozco, es como el dicho este, mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro, ya. Mientras más conozco ciudades, mientras más oportunidades tengo, fíjate que más valoro Valparaíso. Y esto es algo que, por favor, no es una vendida de pomada como Julio Iglesias, os juro que si tuviese un hijo le pondría Valparaíso. No es eso, es verdad.
Y esto yo lo hablo mucho con Comparini, lo discutimos mucho, y a mí me sorprende también, por un lado, o la falta de conciencia, o por otro lado, la brutalidad de nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hablarles de Valparaíso, quiero hablarles de ciudades en las que yo he visto un Valparaíso posible. Y claro, la primera de ellas, que lo hemos hablado 1000 veces aquí, por supuesto es Barcelona. O sea, yo no sé, y esto por favor, espero que no haya un catalán aquí, ¿hay algún catalán? Mis amigos catalanes, que además, todos más rayados que calcetín de Tony, que trabajaron con Pascal Maragall, ¿cierto? En todo el proyecto maravilloso, los viejos de Ajo Blanco, fantástico, ¿cierto? El Tony Puig. Ellos son de alguna manera los autores de esta Barcelona que hoy día estamos conociendo. Que entre paréntesis está muy de capa caída hoy día. Estuve hace poquitito allá, está muy de capa caída. Ha sido muy duro esto del independentismo, muy duro para la comunidad interna. La gente está triste, lo recibe más allá de las posturas, digamos, lo siente de manera muy dolorosa, ¿no? Y claro, Barcelona, no puedo dejar de pensar en Valparaíso cuando estoy en Barcelona. Primero, o sea, esto, ojo, abro comillas para que no me vayan a acusar a mí, pero mis amigos catalanes siempre me dicen, pero si Barcelona es una ciudad de mierda. Barcelona era una ciudad de mierda. Así lo dicen, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque Barcelona era una ciudad de mierda. O sea, hay que decirlo en castellano antiguo. De partida, Barcelona es un falso histórico completo. Entonces cuando la gente, ¡oh, tan bonito Barcelona! ¡Oh, no! El patrimonio. ¿Qué patrimonio? Estamos hablando de una ciudad. Está bien, el ensanche es maravilloso, es verdad, ¿cierto? El proyecto inconcluso, pero maravilloso. La arquitectura de Gaudí, por supuesto, pero también hay otros fenomenales como Domènech y Montaner. Hay grandes arquitectos que quedaron un poquito a la sombra de este súper loquillo que era Gaudí. Pero ustedes saben dónde estuvo la maniobra de Barcelona. Barcelona puso un incentivo en dinero para los arquitectos que hicieran arquitectura que ellos llamaron modernista. ¿Sabían eso, no? Fue el ayuntamiento a principios del siglo XX. Y de ahí surgieron la mayoría de las obras que hoy día celebramos en Barcelona. Porque había que ser redondo, hueón, si tú no hacías una arquitectura modernista. Además del cliente que te pagaba el municipio, fíjate. Y de ahí surge parte de la arquitectura que hoy día conocemos. O sea, tan así es que les cuento así como entre nosotros. Ustedes saben que la Casa Batlló, ¿conocen la Casa Batlló? En el Paseo de Gracia, mucha todo el mundo, los chinos en cola, ahí entrando, pero vueltos locos, La Casa Batlló es una remodelación de un edificio francés. Toda Barcelona eran edificios neoclásicos franceses bastante nuevos, salvo por supuesto algunos pedacitos, que fueron remodelados en estilo modernista. ¿Sabían eso, no? Increíble, ¿no? Fuertísimo. Bueno, para que ustedes vean la claridad estratégica que tenían los catalanes, que no tienen ni un micrón de lesos. Y después viene este otro segundo intento de estos soñadores, ¿cierto? Cuando se acaba la dictadura de Franco, y estos soñadores que dicen vamos a lograr que Barcelona sea maravilloso y vamos a ser sede de las Olimpiadas. Imposible, ¿eh? O sea, cualquier persona razonable, aquí veo que hay gente con corbata, muy razonable. Cualquier persona razonable, weón, habría dicho, espérate un poco, no abrirle cera, si no se puede. ¿Cómo hay a hacer una Olimpiada en Barcelona? Lo hicieron. Las hicieron. ¿Con qué? Con las patas y el buche. Hicieron. Pero lo más importante de Barcelona no vino allí. Vino cuando ellos dijeron, esta maravillosa ciudad puerto nuestra debe abrirse al mar. Y yo no sé si ustedes tuvieron la fortuna de conocer Barcelona antes. Yo tuve la
desgracia de conocer Barcelona antes. Y Barcelona no era distinto que Valparaíso. Es decir, tú ibas por la Rambla, ¿cierto?, de lo más que hay, y se acababa la Rambla en la Plaza Real, que era más peligrosa que la cresta, porque está... Y de ahí era zona portuaria. Y por lo tanto, si tú querías ver el mar en Barcelona, tenías que conseguirte una terraza. Barcelona no llegaba al mar. Y fíjate que eso fue un trabajo fenomenal, que ellos se tomaron súper en serio. Por supuesto, no abandonaron la idea de ser puerto, porque nadie quiere que Valparaíso deje de ser puerto. Lo que queremos es que sea una ciudad-puerto. Miren qué fantástico. Tiene que seguir siendo puerto. No puede ser ciudad nomás o puerto nomás. Tiene que ser ciudad-puerto. Y Barcelona es efectivamente un referente obligado al momento de decir cómo diantres llegamos al mar, cómo construimos un espacio, ¿cierto?, que efectivamente celebre este territorio y este maritorio. Eso es lo que hay que hacer. No hay que ni siquiera inventarlo, hay que estudiar cómo lo hicieron ellos. Pero uno podría decir, no, lo que pasa es que Federico, te estás yendo al chancho, que eso fue un cuevazo. En Barcelona les resultó de cueva nomás, ¿cierto? Ojo que no es un garabato, ¿eh? Era el Marqués de Cueva. Tenía mucha suerte el Marqués de Cueva. Entonces, no es broma, el Marqués de Cueva, que la gente lo despreciaba, le decía cuevita aquí en Chile. El Marqués de Cueva que se casó con la nieta, ¿te acuerdas? La nieta huérfana de Rockefeller. Un gallo de verdad, o sea, el primer gran benefactor del Teatro Municipal de Santiago, por lo demás, gallo capo. Entonces aquí, como aquí le decían, no, mira, ahí viene Cuevita, a tirarlo para abajo, era el después. Bueno, y entonces, claro, la gente puede decir, no, fue un cuevazo, Barcelona fue un cuevazo, le resultó de cueva. No, falso. ¿Por qué? Porque yo he estado en 200 otras ciudades que han hecho lo mismo. Y entonces, ¿en qué otras ciudades? Génova. Fenomenal, Génova. Extraordinario. Una ciudad además de una situación geográfica muy parecida a la nuestra. Muy parecida. Y lo lograron. Sigue siendo caótica, maravillosa, pero lo lograron. Ahí está Génova. Bellísima. Como en sus mejores momentos. Entonces alguien podría decir, bueno, no, pero es que ese fue otro. No, si te puedo seguir contando casos. Cardiff, fenomenal. ¿Conocen la capital de Wales? ¿De Gales? Fenomenal. Todas han tomado el desafío, se han hecho cargo de abrir estas ciudades al mar y efectivamente celebrar el patrimonio simbólico, ¿sí? Esa idea, ese concepto llamado ciudad-puerto. Y Cardiff es un espectáculo. Lo van a ver en City Tour en esta temporada. Espectáculo. Bristol, otra ciudad fenomenal, de nuevo, que logra abrirse al mar. Porque cuando la gente dice, no, pero es que para nosotros, pero espérate un poco, ¿tú cachai los problemas que pueden haber tenido los europeos? Fíjate que tuvieron 2 guerras mundiales. O sea, y lo lograron hacer. Bristol, una ciudad que quedó en el suelo después del llamado, ¿cómo se llamaba el bombardeo de los alemanes? ¿Se acuerdan? Blizzard. Ya, eso, gracias, hasta ahí nomás llegué. Entonces, Bristol quedó en el suelo y lo lograron sacar adelante. Bueno, y así podemos seguir. Málaga, bellísimo como Málaga celebra el mar y genera unos espacios públicos de excelente calidad. Y fíjate que mágicamente la ciudad se sana, se transforma en un espacio amable. Yo creo que Valparaíso es, si ustedes me preguntan, la ciudad que más potencial yo conozco, lejos. Porto. ¿Han estado en Porto alguna vez, en Portugal? O sea, es para morirse, ¿o no? Es para morirse. Yo
Fíjate que a mí como que además yo soy muy, como les decía, muy rasquiano, entonces, puta, mi señora, me acuerdo, me decía, pero ya no le pongáis tanto. No, que no puedo caminar, güey, no puedo caminar. Pero mira esta ciudad, güey. Es que ustedes no se logran imaginar la belleza de esa ciudad. Muy parecida al paraíso. No sé quién habló por ahí que la conocía. Muy parecida al paraíso. Pero, o sea, uno podría cerrar los ojos y decir, estoy en Valparaíso. Pero impecable. Impecable. Todo perfecto, maravillosamente bien cuidado. Fíjate que yo busqué un mojón de perro, no encontré un miserable mojón de perro. Yo dije, esto no es una ciudad. ¿Se fija? Y podríamos estar hablando mucho rato. Dense cuenta, yo les he hablado de Barcelona, Génova, Málaga, Bristol, Cardiff, no sé, en fin. Lisboa, ¿para qué decir? Entonces, ¿qué diablo es lo que estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Si la pregunta es esa, ¿qué estamos esperando? Porque estas discusiones bizantinas, no, sé que lo que pasa es que mira, es que pucha, es que espérate, es que... No. Si, nadie discute que esto es un puerto, vuelvo a insistirlo. Nadie discute eso. Lo que necesitamos es generar un proyecto que le asigne valor simbólico a este sistema llamado Valparaíso y que celebre esa recachada de años que llevamos haciéndolo día a día. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo lo tengamos que hacer? Habrá que verlo. Está lleno de arquitectos secos, está lleno de urbanistas capos, está lleno de ingenieros extraordinarios. O sea, perdón, si Londres logró superar los problemas que tenía, ¿cómo no vamos a poder nosotros hacer algo aquí? Pues hablemos de una ciudad más jodida que Londres, ¿no? Date cuenta, o sea, que con un catálogo de cagar, de pestes, de mugre, del smog, con los ratones, con la peste negra, el bombardeo. Ahí está la ciudad. Fenomenal. Y yo creo que ese es el punto. ¿Por qué nosotros no somos capaces de construir un relato de valor para esta ciudad y para todas nuestras ciudades en general? Y esa es la parte que a mí por lo menos me queda dando vuelta. ¿Será que no tenemos ganas? ¿O será que no tenemos intenciones? No logro. Hasta ahí llego yo, no es broma. Para mí esto es un espectáculo. Fíjate que me quiero ir más al chancho. Cuando la gente habla, se ha fijado, la Côte d'Azur, la Costa Azul, en el sur de Francia, la gente viaja, bueno, a ver la Costa Azul. Fenomenal, estuve en Cannes, hombre. ¿Han estado en Cannes? Una ciudad sin gusto a nada. O sea, Viña es la raja al lado de Cannes. No, en serio, no es broma, ojo, no es broma lo que estoy diciendo. Yo sé que suena como a stand-up comedy, pero no es así. Viña le saca la cresta a Cannes. Saint-Tropez. ¡Qué fenomenal! Perdón, Cartagena es 200 veces mejor que Saint-Tropez. Te lo juro por Dios, no estoy bromeando. ¿Sabes cuál es el problema? Que no estamos conscientes, parece. No sé cuál es el problema, pero Cartagena es fenomenal. Es mejor que Saint-Tropez, créanme. Tú llegás a Saint-Tropez y tú decís, ya, pero bueno, ¿y qué pasó? Comparini siempre me decía, bueno, pero esta weá es Saint-Tropez. Sí, esta weá tiene un fuerte, una weá, unos torreones. Sí, es bonito. Pero mucho mejor Cartagena, pero 200 veces mejor. Tú le sacáis los mojones de perro, le echáis una cachagua y Cartagena le saca la cresta, le saca la cresta, y eso es real, ¿ah? Ojo, por favor, yo sé que tengo una manera de decirlo como que fuese chistosa,
pero es real. Esto es lo que yo siento, creo, he vivido. O sea, Cannes es una ciudad sin gusto a nada. Entonces uno dice, ¿qué será lo que nos pasa? Tenemos como actitudes como de niño maltratado. No, en serio, lo estoy diciendo en serio. Como que estamos cagados de susto, lo sabemos. Entonces apenas tenemos la primera oportunidad, puta, nos dedicamos a los negocios, nos ganamos plata, güey. Puta, güey, compramos un 4x4, güey, nos vamos a ir a los suburbios, le ponemos pechuga a la señora, güey. Puta. Ya, pero ¿y qué pasó con el resto, güey? ¿Y dónde quedó todo el proyecto, güey? Porque al final del día es eso o no es eso. Si al final del día es eso. Aquí se dio, no sé por qué cresta, esta especie como se alinearon los astros y llegaron puros gallos individualistas a vivir a Chile, güey. No puede ser, eso no puede ser. No puede ser. No puede ser, güey. ¿Cómo vamos a tener tan mala cueva que justo todos los individualistas del planeta se vinieron a vivir para Chile, güey? Entonces somos los primeros en criticar. Somos los primeros en encontrar todo malo, ¿cierto? Porque, mucha, yo está bien, si yo tengo una posición política, pero yo no puedo creer que estaba la Bachelet y todo el mundo la portillada. Ya, listo, salió la Bachelet, pusieron la Piñera, todo el mundo la portillada. Pero, ¿qué hacemos, pues? No, le ponemos de nuevo la Bachelet, la portillaron de nuevo. No, ahora Piñera, no, la portillaron de nuevo. ¿Qué hacemos? No sé, pues. Ahí cagamos, ahí quedamos. Y ahora, fíjate que a la Bachelet, nos gusta o no, la celebran en todos lados. Entonces el problema está en nosotros. Lo siento, el problema está en nosotros. O sea, no puede ser. Si yo sé que no todos tienen que estar de acuerdo con la Bachelet o con Piñera, pero por favor déjenlo gobernar. Si yo entiendo que no todos tienen que estar de acuerdo con Jorge Sharp, pero déjenlo gobernar. Porque si no, ahí sí que tenemos un problema grande. Y que está en la misma lógica de lo que estábamos hablando antes, que este proceso de degradación simbólica, de degradación de esta estructura simbólica, en donde, por lo que yo veo, la gran crisis de fondo parece que es la democracia. Porque elegimos presidente y después lo aportillamos. Pero si lo elegimos nosotros mismos. No, que yo no lo elegí. Bueno, pero salió elegido. No, pero es que... Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué otro método se les ocurre? ¿Qué otro método? Como estos hueones que critican, no, hueón, está lleno de semáforos rojos. Sí, pero ¿sabéis qué? No podéis pasarte los semáforos rojos mientras no inventemos un sistema nuevo. Claro, porque si te pasáis los semáforos rojos, va a quedar la avanza, cagada. Entonces, está bien, ¿no te gustan los semáforos rojos? Pero lo siento, real, tú tenés que esperar, güey. Ya, ¿no te gusta la democracia? De acuerdo, pero tenéis que... No sé qué hacemos. Pues, porque, te digo, hay gente que cree en otros métodos. Tienen otros métodos. Yo no los llamaría, güey. Yo no los llamo. Yo prefiero que sigamos con la democracia así, güey. No sé qué opinan ustedes, pero yo no sé, mucha... Es que yo fíjate que yo tengo mis dudas, cuando te dicen ninguna duda así, pero hay allá que, si los que critican todo, por anglo, por más, te fijas que dice, es que hay que hacer, bueno, pero ¿quién lo va a hacer si somos nosotros? Somos nosotros somos el Estado, nosotros de alguna manera formamos parte del Estado, queramos o no, directo o indirectamente. Bueno, ¿cuándo vamos a asumir el desafío de transformar este Valparaíso en un genuino paraíso? Si por algo se llama Valparaíso, si no se habría llamado What is Blinders. Entonces, ¿cuándo vamos a asumir el desafío? ¿O vamos a esperar que llegue alguien a hacerlo? Vamos a esperar, que tiene que venir un alcalde, bueno. Ya, cagamos. No va a llegar. ¿Me entienden o no? Por lo tanto, para mí, ese es el problema de fondo. Y por eso que yo parto hablando de qué es la arquitectura, porque tal vez digo, de repente, tal vez la gente no entiende lo que es la arquitectura, no entiende lo que es verdad, puede no entenderlo. Pero ¿cómo no va a tener ganas de vivir en un lugar bonito? ¿Cómo no va a tener ganas de salir todas las mañanas de su casa
Fíjate que yo ahora vengo de darme la vuelta a Inglaterra. Además, yo soy el chofer. Yo me pongo muy nervioso cuando a mí la gente me maneja. ¿Ah? Entonces opté por yo ser el chofer de City Tour. Y además City Tour es como una especie de circo pobre, pero llevado a su máxima expresión, ¿me entendí? Entonces, yo soy el chofer. Entonces me he manejado España, me he manejado Francia, me he manejado Italia, me he manejado Croacia. Ahora nos dimos la vuelta entera a la isla. Entera. Por el otro lado, me dio mucho gusto venir en el camino de Santiago para acá lleno de ingleses, fíjate. Lleno de ingleses. Me encantó. Eso me sentí... Me encantó. Yo lo llamo... Hello, how are you? Nice to see you. Todos manejando por la izquierda. Todos ingleses, todos ingleses. Una muy rara, la pista derecha vacía. Bueno, a 90 por la izquierda. Una muy rara. Bueno, entonces, ¿cómo tú no vayas a querer vivir en una ciudad donde todo el mundo esté contento, donde la gente te dé las gracias por dejarlo pasar? Entonces, en Inglaterra, hacíamos la observación ahora, en todo, Londres, la ciudad chica, están los pasos peatonales. Ustedes no sé si saben cómo es la cosa en Inglaterra, pero es chacal. O sea, el chacal de la corneta se fue a vivir a Inglaterra. Entonces hay radares en todos lados. En Londres tú andas, ojo, entre 20 y 30 millas. Esa es la velocidad. O sea, pasaba la gente caminando por el lado tuyo. Tú dices, esta weá, ¿para qué ando en auto? Bueno, ese es el objetivo, ¿cachai? Desincentivarte. Tú vas a dar los buenos en bicicleta, no es broma, 20 millas. ¿Cachai? Las carreteras, entre 40 y 70 millas la velocidad máxima. 70 millas, 113 kilómetros. Perfecto. Puta, cámaras, pasos de cebra con la weá. Todos, sin excepción. Pero no hubo uno. Tú parabas y el gallo pasaba. Gracias. ¿Te has fijado aquí cómo pasan los peatones? Flaco, yo les bajo el flaco. Yo también camino, güey. Si no, este güey me va a quemar el auto, me va. Pero bueno, pero así, güey, como diciendo, atrévete, weón. Atrévete, weón. ¿Cómo no vamos a...? ¿De verdad que queremos vivir en esas ciudades? Queremos vivir en ciudades sucias, maltratadas, agresivas, violentas. Porque, ojo, porque la violencia no es ir a robarle el auto al vecino, es pasar el paso de cebra así, weón. Esa weón es violencia, weón. No, perdón, eso es violencia. No hubo una persona que nos diera las gracias cruzando la calle en Londres. Tenían todos los derechos. La gente había parado, pero aún así el gallo pasaba y decía, ¿ah? Oye, uno quedaba más contento que la cresta. El próximo paso de cebra, preparada, y te saludaban, y te muchas gracias. Fenómeno, fíjate, mire. Y es gratis. Es gratis. Es gratis ser felices. Es gratis. Es fenomenal. Entonces, ahí es donde yo quedo hackeado. Y yo creo que la respuesta, seguramente, muchos de ustedes la tienen a mano. Ustedes viven en esta ciudad. Ustedes la conocen perfecto. Yo no podría creer que justo aquí se concentró la gente que quiere que Valparaíso esté todo impecable. No, ustedes mismos tienen que ser los que sacan a pasear al perro y el perro se caga. Tendrán que ser ustedes mismos, ¿no? No creo que sea otra gente. Porque siempre me dicen, no, es que hay gente... Está que raro, justo bueno, hoy día vinieron los buenos ordenados, limpios, preocupados. ¿Ah? Justo, fue un cuedazo, pero ya... No puede ser. O sea, algo estamos haciendo mal. Y yo creo que nosotros tenemos que partir por creer que lo podemos hacer bien, que podemos celebrar la convivencia. Fíjate, las ciudades son eso. Las ciudades son la expresión, ¿sí?, de la celebración de la convivencia. Cuando uno dice, mira qué entretenido vivir aquí, ¿verdad? Qué bonito, mira qué entretenido, mira a mis vecinos, mira que el descueve bajo. Eso los europeos lo aprendieron.
Lo aprendieron después de un par de guerras cotorúas, después de algunos desastres brutales, lo aprendieron. Y la gente está contenta en la calle. Y la gente se saluda. Y la gente se saluda en los ascensores. Y la gente se saluda en el pasillo. No tenéis que parar a decirle, ¿cómo estás? Qué rico qué buena onda. No, hola. La sonrisa, ¿sí? Oye, ¿qué hay feliz? Y yo creo que de eso se trata. La arquitectura, el diseño, no son otra cosa que la expresión de la voluntad de convivencia. Las ciudades son el lugar donde esa convivencia ocurre. El encuentro es lo que nutre, de alguna manera, cualquier posibilidad de futuro. Nosotros solos no llegamos a ninguna parte. En grupo tenemos una recachada de posibilidades de hacerlo bien. Valparaíso efectivamente debería tomarse en serio este proyecto de volver a ser ese paraíso que fue en algún momento. Ese paraíso que se instaló en el imaginario de tanta gente, de tantos escritores, de tantos navegantes. Es increíble. Y yo creo que, para no decir ustedes, porque yo me podría quedar al lado de afuera y decir yo no soy parte de esto, nosotros tenemos que asumir el desafío de que esta ciudad vuelva a ser el paraíso que fue. Besos. Yo me quería arrancar y me atajaron al tiro. 4 puntos buenos al tiro. ¿Cuántos puntos? 4 puntos. Bien, agradecemos a quienes han estado en esta conversación. Vamos a seguir con Federico Sánchez porque él va a ser parte de un panel de diálogo. Ahora acá estamos en el DOC, en el edificio Cousiño. Saludamos a quienes son parte de esta transmisión. A Jaime Esquivel, me fascina este señor, Federico y Comparini. Eduardo Cristian Paxi es arquitecto y su función es cumplir con su deber para hacer trabajar a todos. Esa gente trabajadora falta para poner empeño en su profesión. María Soledad Jara, un ídolo, Federico. Alex Morales, grande Federico. Saludamos a Manuel, que está también viendo la transmisión. María Luz González, muy simpático, claro, también hubo muchos aplausos acá en el Salón del Cousiño una vez que terminara esta exposición. Jessica Quesada también está viendo esta transmisión. Saludamos a Boris Trobok y Comparini, claro, Comparini no vino porque esto era una exposición de arquitectura, pero sí hizo alusión a él en varias oportunidades. Saludamos también a Marcela Enríquez Mesina, muy buenos City Tour, tan lúdicos, y Comparini, que hace un papel bien logrado, mirándolo todo desde el punto de vista del supuesto Lego. Mónica Flor Melo también nos saluda. Sixto Bor, que es un crack. Federico Sánchez, un clásico ver City Tour junto a mi viejo un fin de semana. Costa Manantial, un capo. Fernando González, ¿dónde es? Estamos acá en el edificio Cousiño del DOC UC de la ciudad de Valparaíso, y lo que ustedes están viendo es la conformación de este panel que va a integrar Federico, que es nuestro invitado en esta jornada, Federico Sánchez, quien hizo esta exposición llamada Desafíos de la Arquitectura y Urbanismo en Chile. La quinta región se va a sumar a este panel. Diego Rodríguez, director de la carrera de Restauración y Patrimonio del DOC UC. Se suma también Giampiero Chiappini, quien es el presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción. Se suma Claudio Carrasco, el presidente de la delegación zonal del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, y también Marisol Ortiz, asesora editorial de la revista Casa Etcétera, a quien escuchamos ahora desde acá, desde el DOC de Valparaíso. Entre varios de nosotros es el tema del paisaje de Valparaíso. Valparaíso tiene un componente distinto en términos de topografía, en comparación a varias de las ciudades que mencionaste. Barcelona, por ejemplo, es una ciudad más bien plana, no es tanto, tiene cerros, pero no es lo mismo, es una colina, ¿ya? Entonces, de alguna manera, Valparaíso se desmarca de lo que nosotros generalmente vemos con este tipo de recuperaciones urbanas, porque las otras ciudades tienen una planicie que les permite edificar en altura sin, de alguna forma, sin invadir lo que es el casco histórico o el centro de la ciudad. Entonces, ya que esto sucede, y lo que estamos viendo en Valparaíso hoy incide en el paisaje urbanístico, ¿cómo poder abordar esa característica de Valparaíso para también en el fondo desarrollarse? Ahí les pongo el tema para que cada uno pueda opinar un poco, sí.
Ustedes tienen ahí un Mua. micrófono que lo pueden compartir. Federico, ¿qué opinas tú? Yo parto de la idea de que paisaje es una palabra fenomenal, ¿eh? Porque además, afortunadamente, hoy día podemos hablar de paisaje arquitectónico, ¿sí? O la arquitectura del paisaje, que es una disciplina como tal. Y que claro, para nosotros tiene esta cosa, este sonido complicado, porque siempre hablábamos del paisajismo, ¿te acordáis? Y el paisajismo es una cosa media decorativa. El paisaje es literalmente, en términos etimológicos, lo que yo domino con mis ojos. Mira qué fantástico. O sea, cualquier forma de apropiarme o medir con los ojos es parte de la construcción, de ese proceso de construcción de un paisaje. Y de ahí surgen voces como país, paisano, en fin, una serie de cosas. Por lo tanto, la primera aclaración es que los paisajes son artificiales, afortunadamente, ¿cierto? ¿Te fijáis? No existen paisajes naturales. Si son naturales, son territorios. Y territorio es una voz que también habla, en términos etimológicos, habla de algo ignoto, sin medida. Fíjate. Miren qué fenómeno. Entonces, las ciudades de suyo son paisajes. Valparaíso es tal vez la superfetación del paisaje, porque es un anfiteatro. O sea, nació siendo un paisaje. ¿Me entiendes? Cualquier operación que tú hagáis sobre este territorio, de suyo ya es paisaje. La otra cosa que me encanta es de la idea de que Valparaíso no tuvo que esperar que Dios le regalara un territorio. Se lo hizo. Eso es fenomenal. Fenomenal. Oye, no hay plano, hagámoslo. ¿Por qué no? Y lo hicieron. Yo estoy convencido de que parte de los atributos de Valparaíso como ciudad, patrimonio de la humanidad, es porque fue incluso construido el soporte, tal como se hizo con Venecia. O sea, Valparaíso existe desde el momento que existe la voluntad de instalarse aquí, incluso el suelo. Entonces, cuando tú me decís la altura, yo no creo que sea el problema de la altura. De hecho, Valparaíso es de las ciudades que mejor resuelto tiene el problema de la altura. Tú puedes tener un plan que tenéis 4, 5, 6 pisos y no molestan en nada. Si el problema es cuando se te arrancan las cabras para el monte y te mandáis una torre de 22 pisos entre medio de casas de 2 pisos. Sí, ese es el problema. No. El problema no son los edificios de 6 pisos. Génova está lleno de edificios de 6 pisos y no molestan en nada. Y Génova y Porto son dos ciudades que se hacen en pendiente, igual que esta. Por lo tanto, yo creo que el problema de Valparaíso, en origen, o en origen del caos, es el asunto normativo. ¿Qué opinas tú, Claudio? Yo creo que uno de los primeros problemas que hay en Valparaíso tiene que ver con que la gente que vive en Valparaíso reconozca los valores que tiene la ciudad. Y eso tiene que ver con algún instrumento de planificación, como por ejemplo el Pladeco. Creo que en cualquier comuna en realidad tiene mucho valor el Pladeco para poder luego instalar las normativas propias de edificación o cómo se ocupa el territorio. Y dentro del Pladeco, por ejemplo, el poder entender que, como decía Federico, Valparaíso es una ciudad-puerto y que el valor del paisaje cultural de Valparaíso tiene que ver con esa relación portuaria que siempre se ha dicho. De hecho, la valoración de la zona patrimonial tiene que ver con este concepto de patrimonio cultural que hace la conjugación entre la ocupación del territorio con una industria o alguna manera de producir, claro, una actividad que le da valor a ese territorio. Absolutamente. Y que permite que la gente habite en una condición en cierta época. Ahora, que eso la gente se lo crea implica una respuesta de lo que se debe hacer en el borde. Cómo se llega al borde mar en la ciudad, donde con una propuesta de una instalación de puerto que no se condice con una ciudad, porque tampoco hay una propuesta de ciudad como ocupar ese borde. Solo tenemos una propuesta desde el lado del borde,
que es hacer el puerto. Claro. Pero la ciudad no tiene un plan, que uno de los debe que tiene, digamos, no esta administración, no tengo nada contra Echarto, es la administración, las sucesivas administraciones que ha tenido Valparaíso, que no tiene un diálogo, que no tiene una propuesta de cómo llegar al borde. Jean-Pierre, ¿cuál es tu opinión al respecto? Además, los problemas son muy anteriores a Sharp. Sí, o sea, bueno. Pero, ¿qué opinas de la...? Mira, yo tengo mucha sintonía con el relato que nos dio Federico. Yo creo que todos tenemos que hacernos responsables de lo que hoy es Valparaíso. Y creo en el potencial de Valparaíso. Valparaíso puede ser una ciudad puerto, puede ser una ciudad turística, puede ser una ciudad hermosa, puede volver a ser, como decía Federico, un paraíso. Pero ¿qué se necesita para que esto ocurra? Y yo creo que tiene que ver con las personas, mucho más que a veces con los instrumentos de planificación, con los instrumentos que nos guían de alguna manera el qué hacer. Porque primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos realmente para Valparaíso. Y eso pasa por nosotros. Y para que eso ocurra, a mi juicio, hay que recomponer las confianzas. Yo creo que aquí, por distintas razones, se han deteriorado las confianzas en las instituciones, las confianzas en las empresas, las confianzas en el mundo público, político, etcétera. Entonces, ¿cómo nos acercamos para dialogar efectivamente en cuál queremos que sea ese relato simbólico, ese ideal de Valparaíso que soñamos, que queremos, para que realmente podamos tener la posibilidad de llevarlo a cabo? Yo me encuentro en la actividad que hoy día realizo con el mundo académico, con el mundo político, con el mundo público, y me doy cuenta de que hay muchas buenas ideas en todas partes, pero no hay puentes, no hay vínculos que nos unan, que nos convoquen en torno a y vuelvo a tomar las palabras de Federico, ese relato simbólico. A mí me gustó mucho eso, y quizás parte a veces por cosas que son simples, como decir, oye, abramos el borde costero a la ciudad, integrémosla, sin perder a lo mejor la identidad de ser puerto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos ahí? Y yo creo que a nuestro juicio por ahí va un poco el tema de cómo podemos desarrollar mejor la ciudad, cómo podemos hacer una cosa mejor para Valparaíso, y no que aquí hablen de inmobiliaria, ¡ay! Son los grandes depredadores del territorio, y la cruz y fuera. Y claro, han pasado casos como los que se señalan, en los cuales uno podría no estar de acuerdo quizás con esas torres que sobresalen como cúpula en los cerros. Estéticamente probablemente no se ven bien, pero somos los agentes inmobiliarios, el mundo privado, el que tiene la responsabilidad de generar estas normativas o estas leyes o estos pladecos o todos estos planes. Tenemos responsabilidad, pero no somos los únicos. Y por eso, cuando decía Federico, juntos es posible hacer grandes cosas. Nosotros, por nuestro espacio, no podemos. El mundo público por sí solo no puede. El mundo social por sí solo no puede. Pero juntos yo creo que sí podemos. Diego, ¿tienes alguna...? Bueno, no sé si se escucha. Sí, perfecto. No sé si, Valparaíso parte, volviendo un poquito al origen de la pregunta, yo creo que tiene una tremenda posibilidad y su geografía, su característica, este plan donde confluyen todos los porteños finalmente, permite hacer obras puntuales, obviamente con un plan, ¿no es cierto?, como un plan estratégico, pero permite hacer obras puntuales que beneficien a toda la ciudad sin necesidad de abarcar todo el territorio. En cierta forma los cerros han estado de una u otra forma protegidos, porque son la habitación de Valparaíso, ¿no es cierto?, y el plan es donde confluyen todos los servicios. Entonces, y el plan es un terreno bastante reducido dentro de la ciudad. Entonces, recuperando ciertos puntos estratégicos y ciertos edificios y servicios, dotando de servicios una ciudad que carece de muchos servicios, por lo tanto carece de mucha calidad de vida para sus habitantes, podemos lograr una solución muy efectiva y
y amigable con la ciudad, con las distintas vocaciones que ha tomado la ciudad en el último tiempo, porque claro, se menciona una ciudad portuaria, pero la ciudad portuaria, la ciudad ha evolucionado bastante y ha pasado a ser una ciudad portuaria o puerto, a ser una ciudad puerto, una ciudad patrimonio, una ciudad universitaria, una ciudad turística finalmente. Entonces tiene que saber convivir con todas esas vocaciones que ha tomado la ciudad. Yo tomo un poco las palabras de un artista porteño, Gonzalo Ilavaca, que él menciona cómo, en el fondo, la miseria, conversando una vez con ella, me decía cómo la miseria, la pobreza, incluso la sociedad ha, de cierta forma, protegido a Valparaíso, lo ha protegido de la especulación inmobiliaria frente a la carencia de planes claros, reguladores. Porque no hay interés de un inversionista privado de hacer un gran proyecto inmobiliario en el plan de Valparaíso, porque es sucio, porque nadie de Santiago sabe venir para acá, porque prefieren hacerlo en el cerro, ¿cierto? Con una vista maravillosa en la bahía, donde la conectividad es más rápida con Santiago, pero no en los cerros. Y eso en cierta forma lo ha protegido. Yo no estoy diciendo que tenemos que conservar la sociedad ni hacerlo parte de la identidad del paraíso, en cierta forma lo es. Importar mojones de perros, sería. Claro, algo así. No, yo creo que podríamos exportar, pero bueno, pero me refiero en el fondo a que ante la ausencia de planes más claros, ¿no es cierto?, de planes un poquito más elaborados, más estratégicos, esta precariedad en la ciudad lo ha protegido un poco. Y la oportunidad es tremenda, considerando lo que te comentaba, o sea, este espacio reducido donde confluyen todos los porteños en algún momento. Pero lo dejamos pasar todo el tiempo, o sea, no hay ningún proyecto emblemático que vaya en esa línea. Yo quiero, fíjate que tomando lo que tú estás diciendo, que yo creo que hay una cosa súper importante. Yo creo que no hay que demonizar a las inmobiliarias. Yo no soy amigo de las inmobiliarias, de hecho, como anécdota, no acepto, por ejemplo, auspicios de inmobiliarias en City Tour. ¿Te fijas? Es la que te dice, ¿qué problema tenéis? No es un problema, es que yo lo único que tengo es justamente mi libertad editorial. Y si es que yo no puedo bailar con Dios y la música me la pone el diablo. ¿Se entiende, no? Y entonces, pero me parece que, dicho eso, es súper importante no demonizar a las inmobiliarias. Porque las inmobiliarias, primero las inmobiliarias son las que construyen la ciudad, en un porcentaje importante. ¿Sí? Cuantitativamente son las inmobiliarias las responsables, son los privados. La especulación inmobiliaria a veces termina generando cosas buenas si se maneja bien. Entonces, el problema no son las inmobiliarias. Yo vuelvo a decir, el problema es cómo nosotros generamos los escenarios para que las inmobiliarias generen proyectos de calidad al interior de un sistema humano. ¿Me entiendes o no? O sea, el señor que haya hecho esa torre de 20 y tantos pisos en la mitad de un cerro, la hizo porque podía. Es como tan. ¿Por qué hiciste esta weá? Bueno, porque podíamos. ¿Es la respuesta o no? Claro. O sea, además no le vaya a pedir que sea José Ortega y Gasset el señor de la inmobiliaria. Si un señor que le gustan las planillas Excel, que tiene que llegar a un estado de resultados. ¿Cuánto puedo construir aquí? 20 pisos. Puta, los 20 pisos, pues. Pero ¿y para qué vamos a hacer 20 pisos? Hagamos 3. Pero bueno, si se puede hacer 20, haz 20. ¿Me entienden? Entonces el problema, de nuevo, yo no estoy defendiendo a las inmobiliarias, pero yo creo que las inmobiliarias, en rigor, hacen lo que la norma les permite. Y entonces, después tendremos que echar a ver si hay algún sistema o algún tipo de colusión entre la gente que hace las normas. Pero eso, de nuevo, es teoría de conspiración, ¿cierto? No sabemos cuánto y todo. Pero habrá que hacerse cargo de generar normas que terminen por hacer. Porque, de otra manera, si nosotros tenemos problemas con las inmobiliarias, ¿tú cachai? El negocio inmobiliario en París, en Londres, lo que debe ser. ¿Por qué no hay tantos problemas? Bueno, porque hay una normativa. Ahora, el problema es cuando la normativa restringe también por otro lado, porque también tenemos la ciudad, el sitio patrimonio. No, que la normativa no restringe.
La normativa norma. Es que eso es lo que hay que entender. La normativa no es una restricción, Pero es una norma. restringe dentro de su burocracia, no de lo que permite la norma. De sino nuevo, de la- esas son cosas que pasan después. Nosotros tenemos que generar una norma que interprete los valores, ¿cierto?, que esa comunidad desea. Y cuando digo que interprete es porque ni siquiera puede ser la comunidad, porque la comunidad no necesariamente tenga el conocimiento específico. Tienen que ser los líderes que ejerzan ese liderazgo positivamente para generar una normativa de calidad. Es nada más que eso. Segundo, una cosita que quería decir, que me sorprende mucho. Cuando nosotros hablamos de Valparaíso, hablamos de, claro, de las inmobiliarias, pero fíjate que Valparaíso es una ciudad que tiene muy poco espacio público. Muy poco. Yo ahora, de nuevo, tengo fresquita la imagen, porque como les decía, vengo llegando hoy día. Uno va a ciudades que son, pero del porte de un botón, en Inglaterra. Y da la sensación de que la mitad de la ciudad son parques. La mitad de la ciudad son parques, son plazas. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por generar también espacio público de calidad, porque esa comunidad, ¿sí?, se va a empezar a encontrar ahí. Ustedes ven como en Santiago, de a poquitito, yo no quiero decir que Santiago sea muy bueno, pero fíjate que en Santiago de aquí a unos 10 años, gradualmente la gente ha empezado a usar el espacio público. Antes, pues, te invitabas a una polola o a un amigo a comerse un sándwich al parque y te decían, ¡oh, qué cosa más ordinaria! Hoy día todo el mundo hace picnic a los parques, en Santiago. Y fíjate cómo eso va sanando, de alguna manera, a una comunidad. La gente se ve, se saluda, goza. Caso referencial. Los ingleses, llega el fin de semana y sale, compadre, pero un sol miserable, una cosa que nosotros nos reiríamos a gritos. Oye, todos piluchos en los parques, felices, todo el mundo en los parques. Entonces, yo creo que a Valparaíso también, en términos de planificación, le hace falta un espacio público de calidad y de escala metropolitana. Y ese espacio público es, sin duda, el borde. Para mí, no hay duda alguna que es el borde. Estamos súper claros que le falta espacio público al Valparaíso. Los cabros chicos bajan al plan a jugar a la plaza porque no hay plaza en los cerros. Pero eso también tiene que ver, yo creo, y ahí me quería referir un poco a lo que decía John, pero dos ejemplos. Que es difícil armar el diálogo. Cuando la ministra dice que hay que hacer el T2, a cambio de, es un intervencionismo centralista, pero severo. O cuando se estaba haciendo la modificación del plan regulador de Valparaíso en la zona de Placeres, y los pobladores de Placeres proponían 7 metros de alto, 7 metros de alto que son 2 pisos, 3, ¿no? Pero cuando tú quieres tener, por ejemplo, negocios de barrio, quieres tener movilización colectiva, necesitas tener más gente, necesitas tener una altura mayor para que haya más gente viviendo. Y ahí entonces el colegio pasó a ser inmobiliarista, ¿no? Porque estaba en contra de los 7 metros y nosotros proponíamos 12 metros, 15 metros, que sí favorecía una densidad suficiente como para tener para aprender negocios locales, para que se abra una línea colectivo, haya una micro que suba, porque si no va a seguir siendo No hay número crítico. Por ejemplo, y son números, ¿no? La tabla Excel para algunas cosas funciona, ¿no? Sí, claro. Pero lo que no funciona es, por ejemplo, lo que hizo la ministra. ¿Queremos hacer pasar a la ministra? La onda, ¿eh? Buena, el tipo sábado gigante. Bueno, ¿está con nosotros? Oye, yo quisiera un poco volver sobre lo que estábamos comentando, porque, claro, efectivamente decíamos que nadie por sí solo puede resolver estos problemas, Claro. pero para que realmente las cosas ocurran en cuanto a la confianza, yo tengo que conocerte. Yo no hace mucho no te conocía, ahora nos conocemos y sabemos que podemos dialogar, sabemos que podemos encontrar puntos en común y con eso podemos construir. A mí me llama mucho la atención porque aquí en Valparaíso hay una academia que es potente.
si consideramos a la academia, sumamos el mundo público, sumamos el mundo privado y sumamos también algunos agentes sociales, porque claro, ustedes hablan de que efectivamente, ¿qué ciudad quieren los ciudadanos que la habitan? Por supuesto que hay que recoger la opinión de ellos, pero no necesariamente lo que ellos sugieran es lo correcto para satisfacer todas las necesidades que se han generado en vivienda. Hay que entender que la sociedad ha evolucionado mucho. Las familias antes se consideraban en promedio 4 personas, hoy día son 3. Eso significa que casi de la noche a la mañana tienes un requerimiento como de un 20 o 25% más de vivienda. ¿Por qué tenemos tantos campamentos? Es porque no hemos sido capaces de dar una solución alternativa. Porque por un lado dicen, no quiero que crezcamos. De acuerdo, ya, extendámonos. No quiero que nos extendamos porque hay que proteger la ribera de la ciudad. Bueno, entonces, ¿qué cresta hacemos, po? Es como lo Si de la tenemos Bachelet que, y Piñera. Claro, tenemos que darle cabida, y no solamente cabida a la gente que ya está, sino a la gente que está por venir. ¿Cómo no hacemos cargo de eso? Porque no se trata simplemente de llenar la ciudad de parques. Fantástico. Los parques son necesarios, a mí me encanta andar en bicicleta y ojalá anduviera por puros parques en bicicleta. Pero yo entiendo de que también se requiere vivienda, se requieren hogares dignos y no sacamos nada con tirar a la gente de menores recursos lo más lejos posible, porque en realidad estamos generando un problema social importantísimo y si no nos hacemos cargo de esa realidad, ¿a dónde vamos a llegar? Las municipalidades, los planes reguladores tratan ojalá de la vivienda social, sáquenmela para afuera porque no le quieren a nada a la ciudad. Entonces tenemos que conversar esas cosas y realmente ponernos cada uno desde la perspectiva, de la expertise, de la experiencia, del conocimiento, nuestro granito de arena, pero guardarse el ego en un cajón, porque la verdad que queremos siempre que nuestras ideas sean las que se impongan, queremos que lo que yo diga o lo que yo estoy diciendo es lo correcto. No, yo puedo tener un pedazo de la verdad, pero el otro también. Y en ese diálogo es donde nosotros tenemos que construir este correlato que nos conduzca a algo que realmente nos mueva y nos motive. Pero tenemos que hacernos cargo de la realidad también. Oye, y una cosa a propósito de lo que tú estás diciendo, que yo creo que ni siquiera hay que inventar algo. O sea, hay que tomar los casos, las referencias. Los europeos esto ya lo tienen más o menos cachado. Yo no estoy diciendo que ellos sean lo mejor, pero tú vas a París y ellos saben qué hacer con la gente con menos recursos. ¿Me entendí? Ellos saben y tienen su sistema, te fijas. Entonces tú haces un edificio, muy bien, su edificio tiene que tener una cuota ¿cierto? Social. Listo. ¿Te ves que es normativo? O sea, usted haga el edificio que quiera, pero que no tenga más de 6 pisos y tiene que tener un porcentaje de departamentos sociales. Si quiere lo hace Pituco, como quiera, pero tiene que venir aquí. Esto. Entonces, lo que nos pasa es que yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que también hemos sido presa de una suerte de instrumentalización ideológica y que termina por envenenar todo. Entonces, la instrumentalización ideológica empieza a digregar. Es que tú eres esto, tú eres lo otro, no, y vos, no sé qué, y vos. Listo, cagamos pistola, digamos. Porque si es que yo parto etiquetándote a ti, que tú eres facho, que tú eres esto, tú eres comunacho, ¿qué importa? O sea, Pascual Maragalle era un alcalde socialista, pero tenía una visión súper interesante. Y no hay que ser socialista para cachar que tú hizo cosas buenas. Se condorió en otras, sí, ¿verdad? Pero esta cosa como de esta polaridad, que es muy chilena por lo demás, ¿cierto? En donde vamos a etiquetar, entonces lo que tú decías, al colegio se le etiquetó de fachos, no sé, o cualquier cosa. Estamos fritos. Porque yo conozco fachos súper inteligentes. Y conozco como Nacho, para decirlo así como en chiste, ¿no? Súper inteligente. ¿Qué hacemos entonces? Visión de ciudad nomás, po. Visión de ciudad, po.
Y tiene que haber, lo que dices tú, tiene que haber un espacio para que aquello ocurra, pero tiene que haber intención, tiene que haber voluntad. Y no podemos seguir etiquetándonos y segregándonos, te fijas, en esta polaridad que termina por generarle un flaco favor a las ciudades. Al final del día, las ciudades son, yo diría, la víctima de este proceso de polarización ideológica. Ahora, retomando un poco lo que tú decías, Federico, del tema de los espacios públicos, que también los parques y eso, que nosotros también adolecemos de eso, ¿cómo se vería para ustedes, digamos, esto de dinamizar la ciudad patrimonio para que su historia se conecte con lo contemporáneo de hoy? O sea, abrir los espacios, porque hoy día de repente pasa que tenemos edificios maravillosos que son de centenarios, del siglo tanto, y los vemos por afuera, pasamos, con excepciones de algunos que están ocupados por empresas, bancos o algo por el estilo, este mismo que se recuperó, pero en general, de repente estos cascos históricos son tan rígidos que como que inmovilizan esta parte, entonces la gente, la ciudadanía no tiene acceso a la historia como es. Entonces, ¿de qué forma se podría acceder a este patrimonio de una forma que esto se tradujera en espacios ocupados en beneficio de la gente? ¿Qué dices tú que estás ahí con el patrimonio? Bueno, Valparaíso siempre ha tenido una vocación de apertura, o siempre la tuvo en su momento. Si tú te fijas en todos los edificios importantes del plan de la ciudad, vuelvo a hablar del plan de la ciudad, son edificios que tenían su manzana, la primera manzana comercial, abierta, y que todavía funciona así, en muchos casos. O sea, la ciudad siempre tuvo esa vocación, ahora la hemos perdido, como que cada vez que viene un proyecto, sea una empresa inmobiliaria, sea que tenga la palabra comercial, lucro, entre medio, como que genera suspicacia. Y no, esto no lo podemos tener acá. Yo encuentro mucho más valioso, por ejemplo, que en el edificio Subercasó, que ha tenido tantos proyectos que se han generado, que se han caído, que iba a ser una oficina ministerial en un momento, después la Sudamericana, encuentro que sería mucho más valioso, y no lo digo yo, lo han hecho otras personas antes, que tuvieron una vocación comercial, porque le permite estar abierto, que la gente pueda ingresar al edificio a adquirir algún producto, a ver algo, a mirar. Claro. Cuando se transforma en una oficina, vamos cerrando, ¿no es cierto? Vamos cerrando los espacios y solo nos queda la fachada para disfrutarlo. Pero tú entendís que eso es un asunto ideológico. Totalmente. O sea, esta demonización de las inmobiliarias, la demonización del comercio es un asunto ideológico. El comercio siempre ha sido bueno. O sea, las ciudades, la mayoría de las veces, son plataformas para ese intercambio comercial. Entonces, el comercio es fenomenal. O sea, genera trabajo, genera intercambio. Es fenomenal el comercio. Y permite tener uno verá si quiere dedicarse a eso, no, pero el comercio es fenomenal. Bueno, en las ciudades en Europa uno va y tiene tiendas, también tienes museos, tienes restaurantes, tienes espacios públicos donde tú puedes entrar y ver el lugar, ¿o no? Sí, mira, es que a propósito de lo que tú nos partiste diciendo y de lo que decías tú, que a mí una cosa que también me gusta, lo tengo casi pero que yo creo que en este proceso de polarización ideológica o de instrumentalización ideológica, nosotros hemos perdido de vista una cosa, que las ciudades son sistemas vivos, primero. Y si son vivos, están en continua transformación. O sea, si nosotros queremos un cadáver, pucha, bueno, muchas gracias, yo llego hasta aquí. No, las ciudades no son cadáveres exquisitos. Son sistemas vivos en proceso de transformación, de renovación, de cambio. Y por eso es tan importante que haya una normativa, ¿cierto?, que cautele el valor de las cosas. Porque hay que decir, ok, como nosotros sabemos, lo que yo decía, de suyo la ciudad es un ente vivo, transformándose continuamente, perfecto. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Chiquillos, esto no me lo toquen. ¿Ah? Aquí esto déjenmelo tranquilito. Todo el resto hagan aquí, pueden hacer aquí, ¿me entendí o no? Y eso pasa en todas las ciudades razonablemente evolucionadas. Entonces, eso es lo primero. Las ciudades cambian, se transforman. Después, las ciudades no son, o mejor dicho, la homogeneidad, que es un valor, no es homogeneidad de lenguaje.
¿Te fijas? De las cosas entretenidas que uno ve en ciudades entretenidas, no sé, entiendas, en España, en Italia, en Inglaterra, es que tú vas por el centro de la ciudad y hay un edificio de 1200 y al lado hay un edificio actual. Pero que logran conversar. O no, pero lo que importa, y por eso te decía yo que nosotros tenemos un problema, creemos que lo homogéneo es que sea todo igualito. No, lo que importa es que sean más o menos de la misma altura, Por eso. te fijas, que conserven la caja construida, te dicen los arquitectos más técnicos, que ojalá conserven la relación lleno-vacío, te fijas, y decir la cantidad de muro versus la cantidad de fenestraciones, te fijas, o sea, escala, grano, altura, cosas, es que a mí me da risa, perdón, pero yo encuentro, esta cosa ha llegado a ser una especie como de ingeniería de la NASA. Oye, hay que hacer una normativa, güey. Me están hueveando. Si la normativa es relativamente sencilla, una discusión donde hay que compadre, sabes que tenemos que hacer una cuestión de más o menos 6 pisos. Oye, me Es que no quedé nos da toda la con 6 noche pisos. escuchando a este hombre. 7 aquí. pisos. Sí, allá los otros dicen, no, queremos 4. No, 4. Los otros dicen 9, pues los inmobiliarios 9. Por supuesto, si tienen que defender sus intereses. Y habrá que tener a alguien que tenga, ¿cierto?, cojones para decir, flaco, ¿sabéis que los expertos me dicen que con 7 estamos bien? Nos dan los números, vamos. Primer piso público, comercio, de ahí para arriba. Ok, esto no es de la NASA, güey. Esto no es NASA, esto es sentido común, buena onda. Tú vayas a París y cachai esto al tiro. A todos los que tengan dudas, agarren un charter a París, güey. Vean. ¿Se fijan, chiquillos? No pasa nada. Sí. Machu Picchu, París, ¿cachai? Un charter Machu Picchu, París. No pasa nada, chiquillos. 7 pisos, no pasa nada, es buena onda. ¿Te fijáis? Pero lo que importa es que, claro, entonces llega el superarquitecto, ¿cierto? Que en Chile tenemos superarquitectos, además, ¿cierto? Superarquitectos, imagínate, de los mejorcitos del mundo. Tenemos muy buenos arquitectos. Excelentes arquitectos. Como Federico Sánchez, acá que lo hemos tenido de hoy día en la verdad, noche. buenos, Milian Radic, gallos capos, de verdad, Oye, en serio. A mí me gustaría comentar, a propósito de lo que te escucho, Federico, de que nosotros hicimos una experiencia que la encuentro interesante, que es en el Cerro Florida, ¿ya? Acá en Valparaíso, obviamente. Eran unas casas viejas que se estaban cayendo, estaban dentro de lo que es el área patrimonial, y vivían 4 familias y otros tantos hacinados. Y resulta de que por el esfuerzo y el tesón de uno de los socios de la Cámara, Manuel Hernández, que no sé, a lo mejor alguien lo puede ubicar, trató de generar ahí un proyecto que sirviera para las familias que ocupaban estas casas, las que estaban de allegadas y otras si se podía. Y después de 9 años liderando esto, persiguiendo a las distintas autoridades públicas, logró aunar subsidios por acá, finalmente incluso con algunos aportes hasta del mismo Servio, que esto saliera, y es un proyecto de baja altura, son 2 pisos por un lado, 3 pisos por otro, porque hay una topografía, la calle, se adecúa a la realidad del entorno, no molesta, no choca y soluciona un problema de gente que vive ahí y se queda viviendo ahí. Imagínate lo que eso significa para una persona que ha vivido toda la vida en Valparaíso y no le doy una solución o en Villa Alemana o en Limache o hacia el interior. O sea, eso nos dice, Y eso dentro de las normas. Que se puede. Sin ir más lejos, yo me acuerdo de haber visto el caso que fue, pero, o sea, a propósito de lo que tú decías, hay que transformarlo en el colegio, en unos inmobiliaristas, no sé, un verbo nuevo, yo inmobiliarizo, tú inmobiliarizas. ¿Ah? Somos inmobiliaristas. Claro, es una especie de un partido político, pro-inmobiliarista. Bueno, pero yo me acuerdo del caso de Joaquín Velasco, un arquitecto bueno, yo no estoy diciendo que sea Dios, pero es bueno. Cuando hizo esta cuestión en el hospital alemán, ¿era el hospital? Hospital alemán. Se lo chiflaron el hospital. Llegó un inmobiliario, de nuevo, cuando tú decís, bueno, pero no, pero es que espérate un poco. O sea, alguien antes de la inmobiliaria dio el permiso. ¿O no? Perfecto.
Después la inmobiliaria llegó. Entonces, Joaquín Velasco hizo un trabajo fenomenal porque lo que logró hacer fue de alguna manera reunir, ¿cierto?, las intenciones de la inmobiliaria, los valores del lugar, y terminó haciendo un proyecto y yo lo vi y lo encontré fenomenal. A Joaquín Velasco lo querían crucificar, güey. O sea, Jesucristo era una alpargata al lado de Jesús, de Joaquín Velasco. A propósito de Semana Santa. Lo querían crucificar, que este gallo, traidor, te fijáis, desgraciado, que se vendió. Pero espérate un poco. Lo que él hizo fue transformar un proyecto en manos de una inmobiliaria, que lo que pretendía era que le dieran sus números, transformarlo en un proyecto de valor para un lugar, para un contexto, con un lenguaje, con una escala, con un grano, con todo esto que estamos. Y yo vi ese proyecto y me pareció un proyecto fenomenal. ¿Me entienden o no? Por lo tanto, es posible tener una arquitectura patrimonial, porque, ¿sabes por qué? Porque yo creo que el primer malentendido, y que tal vez aquí el excelentísimo director me va a entender al tiro, el primer malentendido es creer que lo patrimonial es viejo. Lo patrimonial no es viejo. El patrimonio se construye todos los días. Nosotros deberíamos asumir el desafío de construir patrimonio hoy. ¿Me entiendes? Y lo que hizo Joaquín Velasco, más allá de la pena de haber perdido el hospital alemán y todo lo que eso significaba, si a ustedes les da pena el hospital militar, imagínense la pena que nos da a los santiaguinos que se hayan piteado la CCU, ¿cierto? Para que este señor ponga el falo diabólico ahí, ¿te fijáis? El choclo satánico que puso con todas estas porquerías alrededor, un edificio espantoso. La torre no es tan mala, César Pelli ha hecho torres igual de malas en todas partes del mundo y no... Porque las torres, el problema no son las torres, el problema es cómo las torres llegan al suelo, ¿me entendí? Bueno, y este señor se preocupó de amarrar y amordazar a César Pelli para que no hiciera nada de lo que tenía que hacer y terminó ahí la porquería. Pero dense cuenta, si ustedes estaban tristes por el hospital alemán, imagínense la oportunidad que nos perdimos en Santiago con la CCU. Cuando uno va a otras partes y ve lo que han hecho con esas CCUs en Berlín. ¡Puf! O sea, como te explico, perdón, todo Brick Lane en Londres era una cervecería. ¿Te fijáis? Entonces, de nuevo, el problema no está en uno o en otro, está en un, primero, en un asunto ideológico, segundo, en un asunto normativo. ¿Me entiendes? Que no necesariamente son distintos. Entonces, hay que ponerle pino a eso. Joaquín Velasco lo que hizo fue construir patrimonio. Yo lo que ha hecho esta gente, que son puros cabros jóvenes, que ustedes los deben ubicar, que se llaman Plan Cerro, yo lo encuentro fenomenales. ¿Conocen lo que hace la gente de Plan Cerro? Fenomenales. Lo que hizo este cabro Swinburne con los edificios de la aduana, fenomenales. Pero están más solos que Kung Fu, pues. Vamos a tener que acompañarlos entonces. Bueno, yo quiero pedir un aplauso para Federico Sánchez, que nos ha acompañado. Y para ellos también. Entretenido, súper bien. A Claudio Carrasco, que también nos ha dado su visión de Valparaíso. A Giancarlo Chapín, también ahí, por favor. Y al dueño de casa, a Diego, que también ha estado con nosotros. Les agradecemos profundamente su asistencia. El Mercurio del Paraíso, a través de su revista Casa Etcétera. No se olviden que sale el próximo sábado. Va a estar muy, muy bonita, así que no se la pierdan. Les agradece que hayan estado con nosotros y ahora los invitamos a compartir. Estábamos empezando a agarrar vuelo nosotros la conversación. Sí, pero me contan. ¿Vamos a estar todos juntos allá? Claro. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, de esta forma entonces vamos concluyendo esta conversación, esta invitación que les hicimos ya hace un par de horas a dialogar sobre patrimonio, sobre inmobiliarias, sobre cómo han ido variando estos mundos para poder ir construyendo una ciudad día a día. Y contarles y agradecerles a todos quienes han sido parte de esta
transmisión, a Eduardo Cristian Paxi, a Eliana Millayanca, quienes nos envió saludos, a Elis Rain, a Axel Tuto Normas, a Jaime Manuel Castillo, a todos que han sido parte de esta transmisión que estamos realizando desde la ciudad de Valparaíso, y los queremos invitar a que puedan revivir también esta transmisión a través de soyvalparaíso.cl, en nuestro canal de YouTube, y también leer el contenido de esta conversación que entregó Federico Sánchez con varios matices, algunos directamente apuntando a ponernos de acuerdo, a establecer normas para que se pueda construir una ciudad de buena forma. Y ahí terminamos con la imagen de este panel de conversación, donde incluso hizo alusión al Costanera, un edificio que no le gusta mucho, lo dejó bastante claro, y claro, también de una forma también de dar cuenta de lo que se ha perdido producto de estas construcciones. Habló de la CCU en el caso de Santiago, pero también acá en Valparaíso a propósito de lo que ocurrió con el hospital alemán. Nos despedimos desde el edificio Cousiño. Ha sido una transmisión que ha llevado el equipo técnico del Mercurio de Valparaíso. Agradecemos a Miguel Tapia, a Raúl Maldonado, a Jorge Vergara, a Pablo Bani, Juan Riquelme también en la conducción, y ya lo saben, estamos atentos a lo que ocurre en su ciudad a través de la red soychile.cl. Muy buenas noches. Y también leer el contenido de esta conversación que entregó Federico Sánchez con varios matices, algunos directamente apuntando a ponernos de acuerdo, a establecer normas para que se pueda construir una ciudad de buena forma. Y ahí terminamos con la imagen de este panel de conversación, donde incluso hizo alusión al Costanera, un edificio que no le gusta mucho, lo dejó bastante claro, y claro, también de una forma también de dar cuenta de lo que se ha perdido producto de estas construcciones. Habló de la CCU en el caso de Santiago, pero también acá en Valparaíso a propósito de lo que ocurrió con el hospital alemán. Nos despedimos desde el edificio Cousiño. Ha sido una transmisión que ha llevado el equipo técnico del Mercurio de Valparaíso. Agradecemos a Miguel Tapia, a Raúl Maldonado, a Jorge Vergara, a Pablo Bani, Juan Riquelme también en la conducción, y ya lo saben, estamos atentos a lo que ocurre en su ciudad a través de la red soychile.cl. Muy buenas noches.